Pascuas de verdad. Así intenté titular el mensaje de hoy y créanme que pocas veces tengo una carga espiritual tan grande como la que he vivido esta mañana y esta semana respecto al mensaje que hoy les quiero compartir. En realidad que el Señor puso en mi corazón para hablarles. Si pensamos en el significado de la Pascua, no tenemos más remedio que irnos a la historia del pueblo de Israel. Y recordaremos que estando a tan solo unas horas de partir de la esclavitud, allí en Éxodo 12, el Señor dijo que había que sacrificar un cordero, dice, y tomarán de la sangre y la pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas que lo han de comer. Había que matar un cabrito, un corderito, con la sangre juntarla en una palangana y con eso, ¿qué había que hacer? ¿Qué? El dintel de la puerta y los dos postes. O sea, ¿cuántos? Los tres marcos tenían que estar pintados ¿con qué? Con la sangre del cordero. Qué increíble, ¿no? La raíz de esta fiesta de Pascua, una fiesta judía, el Pesaj. Mucha gente desconoce esto, todos creen que alguno inventó el huevo, ¿no? Entonces, bueno, no tiene nada que ver. Pero Dios les dijo al pueblo de Israel, dice, yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros. Y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. El pueblo de Israel estaba en la tierra de Gosén. Ellos tenían que matar el corderito, pintar con sangre el dintel. ¿Y qué iba a hacer? El ángel de Jehová iba a ir caminando. Y si pasaba por el frente de una puerta y veía ¿qué? El dintel pintado, ¿qué hacía el ángel? Pasaba de largo. Ese es el significado de la Pascua. Pasar de largo. No es la frenada de más de un colectivo, ¿no? Acá que hay algunos colectivos, no. Es pasar de largo porque había una señal que indicaba que esa familia había cumplido con lo que Dios había pedido, que era matar el corderito, pintarle el dintel. Dintel pintado, sangre, el ángel pasaba de largo. Cuando uno traslada esto hacia nuestra vida, esa sangre del corderito era tipo de la sangre del Señor Jesucristo. De hecho, en Mateo 26 el Señor dice, y mientras comían tomó Jesús el pan y lo bendijo y lo partió y lo dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias por ella, él les dijo, diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para la remisión de pecados. Cuando Jesús muere en la cruz, su sangre derramada pasa a ser para nosotros como la sangre de aquel corderito que había sido derramada. Ahora, los judíos, ¿qué tenían que hacer con la sangre? Pintar el dintel. Esa sangre debería ser aplicada. Y la realidad en esta mañana que quiero traerte es que esa sangre de Jesús tiene que estar aplicada en tu vida. Dice Hebreos 10, el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Más adelante, unos versiculitos más, dice, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Pascuas de verdad. ¿Por qué lo titulé así? Porque quisiera que cada uno de ustedes tenga aplicada la sangre de Cristo. Porque si la sangre no está aplicada, el ángel no pasa de largo. Si Dios se paseara esta mañana entre medio de nosotros, creo que la presencia de Dios ha sido evidente en esta mañana. Y si Él se paseara entre nosotros y tuviera que identificar una marca en nosotros, así como se paseó el ángel en Gosén y veía los dinteles pintados con sangre, ¿tu vida está pintada de la sangre de Cristo para que Él pase de largo? ¿O estás viviendo una Pascua de mentiras y no de verdad?
Juan 3:36 dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Muchos hoy día se congregan en una iglesia, muchos son miembros de una iglesia, muchos trabajan en una iglesia, muchos se llaman cristianos, muchos en domingo de Pascua van a tomar la misa o vienen a una iglesia evangélica, muchos de hecho es el único día al año que van a la iglesia en Pascuas y creen que la Pascua para ellos es de verdad, cuando en realidad están viviendo un engaño, porque la sangre de Cristo no está aplicada en su vida. No pasan la prueba de la sangre. Y yo sé que en esta mañana puede haber gente así en medio nuestro. Y si hay algo que Dios me trajo convicción estos días, es que quisiera llegar al cielo un día y cuando Dios me pida cuenta de mi función como pastor, no me reclame la sangre de ninguno de ustedes. Entonces, por ahí quisiera anotar esta fecha en el calendario para todos los que me están escuchando y quedarme tranquilo de que los enfrenté a la verdad, que si no están pintados con la sangre de Cristo se van a ir al infierno. Por más que el Papa Bergoglio esta semana dijo que no existe, ¿viste? Tremendo lío se armó entre los católicos, ¿no? Porque lo que dice el Papa es infalible, pero ahora el Papa se le ocurre decir pavadas, sinceramente. Cosas sin sentido. ¿Cómo va a decir que el infierno no existe si está claro en la Biblia que hay un lugar de sufrimiento para aquellos que han rechazado la obra de Cristo? Pero me temo, porque es una realidad, que en nuestras iglesias hay muchos que están confiados, tranquilos, que creen en la Pascua, pero están engañados. Y permitime usar estas Pascuas, las Pascuas del año 2018, para enfrentarte con la verdad. Y quisiera darte algunos principios bíblicos, principios espirituales, por los cuales vos puedas enfrentar y evaluar tu vida para saber si en realidad estás pintado con la sangre de Cristo o en realidad has sido engañado. Y hoy puede ser una mañana de arrepentimiento, una mañana de pedir perdón, una mañana de quizás revisar nuestra vida como cristianos y ver cuán identificados estamos con la Pascua de Cristo. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Mateo 7:21. ¿Quién dijo eso? El mismo Señor. ¿Sabes la cantidad de gente que los domingos viene y levanta las manos y canta grande es Dios? ¿Cuántos han tomado y participado de los símbolos y que están en el error? El apóstol Pablo, escribiendo a los Corintios, dijo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, ¿qué dice? Todas son hechas nuevas. Hay una verdad, el Hijo de Dios es una nueva criatura, es una nueva creación. ¿Qué conserva de lo viejo? Vamos, ¡hey, público! ¿Qué conserva de lo viejo? Si es una nueva criatura, ¿nació de nuevo? Solamente nuestro cuerpo. Pero somos una nueva creación. Romanos 6. Hoy no les dice versículo porque si les mostraba todo lo que iba a leer, se iban a agarrar la cabeza. Entonces, la idea, voy a ir rápido. Si por ahí no me entienden, después escuchen el mensaje que lo va a mandar la iglesia grabado y listo. Porque somos sepultados juntamente con Él por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Hay una realidad en el Hijo de Dios pintado por la sangre de Cristo, y es que es una nueva creación, que es una nueva criatura, que las cosas viejas fueron y que Él vive una vida nueva. Sabiendo esto, dice Romanos, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Amén.
Hemos cantado que Cristo ha resucitado y por su resurrección, aquellos que abrazamos la fe en Dios, creemos que un día, por más que nos toque morir, también vamos a resucitar. Pero identificarnos con Dios en su bautismo, en su muerte, su resurrección, implica que si yo digo que soy cristiano, he muerto a una vieja vida y estoy viviendo una nueva. El ADN fue modificado. A ver, si yo veo una persona que peca y insulta y anda mal y es todo un desastre, está haciendo algo propio de su naturaleza. Tiene un ADN pecaminoso. Ahora, si yo digo que soy cristiano, mi ADN ha sido alterado, soy una nueva criatura, soy un hijo de Dios, he sido injertado en el pueblo de Él. No me puedo comportar como el otro. Por eso, cuando uno piensa en la prueba de que alguien es cristiano, ¿en qué nos vamos a fijar? La forma de identificar a un genuino cristiano no es por lo que dice, no es por lo religioso que parezca, ni por la frecuencia que venga a la iglesia. Son sus acciones lo que demuestran si es un verdadero cristiano o no. Mateo 7, así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo, ¿qué da? Frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que, ¿qué dice el Señor? Por sus frutos los conoceréis. Mucha gente nos escudamos y decimos, no, nosotros no tenemos que juzgar a las personas. Es cierto. El Señor dice, tened cuidado porque si estás juzgando con la misma vara que medís o que juzgas al otro, ¿qué va a pasar? Te van a medir a vos. Pero el Señor sí dice que por los frutos de una persona, por lo que esa persona está manifestando externamente, uno puede saber si es de buena madera o mala madera. Porque hay muchos que caminan por ahí y van a las iglesias y se congregan y hacen un montón de cosas diciendo que son cristianos terriblemente autoengañados, cuando en realidad sus frutos no están hablando de una conversión verdadera. ¿Quieren agua? Hago repartir aguas a todos. No tengo agua. Yo necesito un vasito. Alejo, ¿me trae un vasito de agua? Él es mi asistente de todos los domingos. ¿Quieren agua? Y digo, ¿saben por qué? Porque esto es palabra de Dios, dura de digerir. Vos querías venir de esta mañana a festejar la Pascua, a comerte un huevito y a que todo estaba bien. Quiero enfrentarte con la realidad que si Cristo no ha pintado tu vida y no ha cambiado y tus acciones no han sido modificadas y no tenés un nuevo ADN y no sos una nueva criatura, gracias Alejo, estás en problemas. ¿Qué nos gusta hacer en la vida? Vamos, los quiero escuchar. Ay, ¿qué va a decir? Nadie quiere decir nada, ¿no? No vaya a ser que lo use. A ver, pescar, ¿qué más? Comer asado, bien, eso, bien argentino. ¿Qué más? A ver, ayúdenme. ¿Qué aman hacer? ¿Qué les gusta hacer? ¿Viajar? ¿Qué más? ¿Dormir? Ay, hay un dormilón, bien, siempre está. ¿Qué más? ¿Cómo? Palabra de Dios, ¿me dejan traer palabra de Dios a sus vidas? Juan, 1 Juan, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Cerramos la iglesia y nos vamos? ¿Qué dice? ¿Hace falta agregar algo más a lo contundente de la Escritura? Yo me sentí muy mal esta semana pasando mi vida por estos versículos. Quiero aclararte que si te estás poniendo un poco incómodo, yo me sentí igual. Porque ¿cuánto resisto el análisis de la sangre de Cristo en mi vida? En decir que no amo el mundo ni las cosas de este mundo. Miro mi agenda y digo, Señor, ¿a quién le estoy dando más prioridad? Wow. ¿Quién está primero en mi vida? ¿Por qué corro todos los días? ¿Por qué hago lo que hago?
¿Por qué me endeudo como me endeudo? ¿A dónde se va mi plata? ¿A dónde se va mi tiempo? ¿A dónde se va mi amor, mi cariño? ¿Qué es lo que estoy haciendo con mi vida? Dice, Dios, no ames las cosas de este mundo, porque el que ama las cosas de este mundo, el Padre no está en él. Miren, quisiera hacer un mea culpa como pastor, como liderazgo espiritual. Porque hay un problema hoy día, sobre todo en la iglesia evangélica, y que somos responsables de por años haber predicado un evangelio diluido, en donde solamente se hacía hincapié en los beneficios de llegarse a Dios y no en el precio de ser un cristiano. Y probablemente en esta mañana haya una persona así, que esté engañada. Jesús nunca utilizó la bendición para atraer a las personas y que le siguieran. Jamás. Es más, los discípulos decían, Señor, esto que estás diciendo es re duro. ¿No te va a seguir nadie más? Y el Señor como que levantó los hombros y dijo, Dios viene a nuestra vida y no para competir con nadie. Él cuando nos da una nueva identidad, nos hace una nueva criatura, viene a ser nuestro supremo maestro y dueño, viene a ser nuestro Salvador y nuestro Señor, pero no comparte con nadie. Ahora hoy tenemos un cristianismo, hay cristianos que negocian con Dios, como si alguno de los casados pudiera hoy día decirle a su esposa, mira mi amor, vos sos la primera de todos mis amores. Yo te voy a ser fiel a vos, nunca vas a dejar ese primer lugar. Pero después tengo otros. ¿Alguien vive así? ¿Alguien estaría al lado de un hombre tan cara dura? Pero nosotros con Dios hacemos lo mismo. Dios, vos tenés el primer lugar, pero yo tengo otros amores. Dios no comparte. El que vive esa vida está engañado, querido. Se va al infierno. ¿Me podés entender la realidad que significa que si vos estás negociando el primer lugar con Dios o te crees que lo podés compartir, está mal? Para Dios es blanco o negro, no hay grises. Es más, la única vez que en la Biblia habla de alguien que es medio gris, medio tibio, Dios habla de vómito. Todos hicieron cara fea porque a nadie le gusta el vómito, ni el olor, ni tenerlo. Pero Dios dice que alguien que está jugando a tenerlo a Dios, el domingo lo pongo en primer lugar, así voy a la iglesia, sirvo, hago todo y después en la semana negocio el primer amor con Dios como quiero. Hay países en donde los cristianos son perseguidos y llegan a Jesús sabiendo que si reciben y abrazan la fe, pierden su vida. En países como los nuestros, hemos aprendido que llegar a Jesús es una vida mejor. Ojo. Vamos con palabra de Dios. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser su discípulo. Mi discípulo, decía Jesús. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10.000 al que viene con él contra 20.000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, palabras de Jesús, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, leemos juntos, no puede ser mi discípulo. Marcos 8:34, y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Estamos acostumbrados a escuchar solamente los beneficios de llegar a la cruz.
Y eso es una realidad, querido. La muerte de Jesús habilitó la entrada al lugar santísimo para que nuestros pecados fueran perdonados, para que tuviésemos vida eterna, saber de que por más que nuestro cuerpo muera, vamos a resucitar y vivir con Cristo. Él ha cambiado nuestra vida, nos ha mejorado y eso es cierto, pero nos hemos cansado de predicar, de hablar y de recordar solamente eso, pero ser un discípulo de Jesús tiene un costo. ¿Vos lo estás pagando? Porque si no estás pagando un costo de ser cristiano, en la autoridad que el Señor me da, te tengo que preguntar si realmente sos un hijo de Dios. Porque si no estás sufriendo por el Evangelio, entonces no estás en el Padre. Es como ese aspirante a marín que ve una foto de la Armada Argentina mostrando a un capitán de un barco, rodeado de gente arriba de su barco, y después ves un video institucional del ejército argentino mostrándote a ese mismo capitán en todos los puertos del mundo sacándose fotos. Yo quiero conocer el mundo. Ahí voy. Y te enrolás en el servicio militar y te das cuenta que ya no podés dormir hasta las 9 de la mañana, te tenés que levantar a las 7 a entrenar. Y que tu pelo, que te gustaba usarlo medio larguito, ahora te lo hacen cortar. Y que ansioso esperando subir por primera vez al barco por el cual te entrenaste meses y años, la primera tarea que te asignan es limpiar los baños, es fregar los pisos. Y vos seguís soñando porque te mostraron la foto del capitán sacándose fotos en los puertos. Muchas veces con el Evangelio lo hemos vivido de esa manera. Queremos los beneficios de tener a Dios en nuestra vida, pero no estamos dispuestos a pagar el precio. ¿Es fácil ser cristiano? Depende de dónde lo preguntes, es la respuesta. ¿Es la mejor vida para vivir? Claro que sí. Pero hay un costo. Juan 8 dice, ciertamente les aseguro que todo el que peca, ¿qué es? Es esclavo del pecado, respondió Jesús. Ahora bien, el esclavo no se queda para siempre en la familia, pero el hijo sí se queda en ella para siempre. Así que, si el Hijo los libera, serán ustedes verdaderamente libres. Estas palabras reiteran la verdad del fruto del árbol. Si alguien peca habitualmente, no es un hijo de Dios. Si alguien tiene por costumbre el pecado, el ADN de Dios no ha sido implantado en su vida. Por más que no podemos decir que no tenemos pecado, porque si no le haríamos a Dios mentiroso, porque aún vivimos en este cuerpo de muerte. Pero el pecado es una excepción en nosotros, no la regla. Tenemos que entender que Dios nos ha hecho libres ¿de qué? Del pecado. Ahora, no nos hizo libres para vivir la vida que querramos. Nos ha hecho siervos de Él. Entonces yo no puedo decir que vivo una vida de libertad en Cristo y entonces hago lo que quiero. Porque ser libre del pecado significa pasar a ser siervo de Cristo. Ahora, el apóstol Pablo predijo los tiempos que íbamos a vivir. Y él en 2 Timoteo dice, ahora bien, ten en cuenta que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. La gente estará llena de egoísmo y avaricia. Serán jactanciosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, insensibles, implacables, calumniadores, libertinos, despiadados, enemigos de todo lo bueno, traicioneros, impetuosos, vanidosos y amigos más del placer que de Dios. Wow. 2 puntos, argentinidad al palo. Es lo que ves cuando prendes la tele, es lo que ves cuando agarras el diario. Probablemente es lo que ves cuando analizas tu vida también. Unos versiculitos más adelante dice, dirán que aman y respetan a Dios, pero con su conducta demostrarán
lo contrario. Y quisiera que esta Pascua del 2018 sea una Pascua de verdad en tu vida. En donde no solo digas que sos cristiano y venís a celebrar la Pascua una vez al año a la iglesia, sino que tu vida refleje que hay una nueva creación adentro tuyo. Nos han enseñado que la gracia, erróneamente, creemos que la gracia de Dios es como una gran curita que nos cubre a nosotros, o un manto de protección para vivir estilos de vida desobedientes. La Biblia enseña que la gracia de Dios es la presencia de Dios en nosotros que nos da el poder y nos capacita para hacer realmente lo que Dios pide de nosotros. Cuando uno lee lo que Dios pide de un cristiano, en las fuerzas humanas no lo podés lograr nunca. Jamás. Solamente eso viene por el poder de Dios a través de su presencia. Por eso encontramos muchos conflictos en la iglesia, muchos problemas personales con gente que vive una vida humanamente imposible. Quiere vivir como Dios manda, pero no lo tiene a Dios adentro. Entonces, pura fachada. El primer problema que aparece en su vida, ¡pum!, deserta. El primer drama, ya deja de venir a la iglesia. Siempre está llorando, siempre tiene problemas. No vive de victoria en victoria como dice Jesús. ¿Por qué? Porque no tiene el poder adentro. Santiago 2 dice, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Hay gente que vive una vida paupérrima, una vida de deshonra a Dios permanente porque no lo pone en primer lugar, porque no tiene un servicio a Dios, porque no, vos ves que sus prioridades están todas alteradas, pero te insiste, no, yo soy cristiano, yo soy cristiano. Y acá dice muy clarito que si tus obras no demuestran tu fe, te estás engañando. Los demonios creen que Dios existe y vos podés decir que Dios existe, pero si tu vida no refleja los mandamientos del Señor, déjame decirte en esta mañana que puedes estar viviendo una vida engañado. Muchas veces hemos dicho, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Tú y tu casa, encima. Hay algunos que creen que porque un día vinieron, hicieron la oración de fe, levantaron las manos, toda la familia es salva. Entra en la bendición de mi decisión. Mentira. La evidencia de que realmente somos salvos por la gracia de Jesucristo es que tengamos un estilo de vida que demuestre esa fe. Primera Juan. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos. ¿En qué? Si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Cerramos otra vez y nos vamos. Queridos, ante tanta verdad expuesta con claridad, ¿cuándo vamos a entender que no basta con decir que soy cristiano? Tu rol como papá en tu familia demuestra que guardas los mandamientos de Dios. ¿Cómo estás tratando a tu esposa, a tu esposo? ¿Cómo estás tratando el dinero que Dios trae a tu hogar? ¿Cómo estás administrando tu tiempo? Tu futuro. Dice, en esto vamos a saber si hay alguien que conoce a Dios, en que guarda sus mandamientos. Y quiero decirte que como pastor me da mucha tristeza ver muchos hermanos que acá parecen el cristianito ideal, pero llevan una vida fuera del orden de Dios. Y la Biblia dice, en esto conocemos que está con el Padre.
si guardas sus mandamientos. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. 1 Juan 2:1. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. No dice la Biblia ahí, para que cuando pequen tenemos un abogado. No, la cuestión del pecado es una excepción en la vida del cristiano. No podemos decir que no vamos a pecar, nos vamos a equivocar, pero es evidente en la vida cuando alguien se equivoca, es confrontado con la verdad, se arrepiente, pide perdón, se levanta y sigue caminando, cuando alguien tiene la costumbre de pecar. Y no pienses en esos pecados escandalosos como el adulterio, la estafa, el homicidio y un montón de cosas que son evidentes y a uno hasta repulsivos. Pero muchos de nosotros abrigamos pecados ocultos que nadie conoce, que nos tienen atados y esclavizados. Y yo quiero que pases tu vida hoy por estos principios de la palabra de Dios, para que veas si realmente estás pintado con la sangre de Cristo y si Dios pasa por tu vida. ¿Es una Pascua de verdad para vos? El creyente que celebra, lo que el creyente celebra es que ahora tiene la capacidad de servir a nuestro Dios de una manera aceptable. En el momento que vos sos una nueva criatura, Dios nos reviste del poder del Espíritu Santo para que todo lo que Él pide de nosotros en la Biblia lo podamos llevar a cabo. Por eso la palabra de la cruz es locura para los que se pierden. ¿Recordás lo que decía el apóstol? Decía, esto es locura. ¿Por qué? Porque cuando vos lees lo que Dios pide para un cristiano, vos decís, ¿quién lo puede hacer? ¿Alguien de ustedes puede? No. ¿Quién lo puede lograr? El que está munido del poder de Dios. El poder de Dios es el que te capacita para vivir una vida sin pecado habitual. Que vayas a resbalarte y caer, ¿quién no? Por eso decían, cuiden su salvación con temor y temblor. Si el mensaje de hoy te ha producido algo de miedo, miedo santo, temor, ojalá sea así. Porque en este lugar has escuchado muchas veces de los beneficios de llegarte a Dios. Pero hoy quiero advertirte de que si no tenés a Dios en tu corazón y Él viene a buscarnos hoy día, te vas al infierno. Dice Hebreos, por eso si hemos recibido el reino que no se puede conmover, o sea, si vos has recibido ese reino de Dios, conservemos esta gracia, ¿y qué dice? Y sirvamos a Dios como Él desea, con amor y de verdad. Este versículo deja claro que si vos sos esa nueva creación de Dios, si decís que sos cristiano, fíjate que yo te he dado un montón de puntos esta mañana, no los quise puntualizar, pero son verdades que hacen a un todo. Si vos recibís esa nueva criatura, si estás llevando una vida sin pecar habitualmente, sino que el pecado es una excepción, Dios te ha capacitado con su gracia, ¿para qué? Para servir. Por eso, la acción externa de un cristiano, o sea, un fruto del cristiano es el servicio. Un cristiano que no está haciendo nada para Dios, se tiene que cuestionar si realmente es cristiano. Y yo te pido que lo hagas si lo único que estás haciendo es venir a calentar una silla todos los domingos y no haces nada para Dios. Porque la Biblia es clara, la gracia que Dios ha dado sobre tu vida es la que te va a capacitar para poder servirlo. Y si no vivís una vida de servicio, revisá si la gracia de Dios ha caído sobre vos, porque si no estás engañado. Tito 2 dice, en verdad, Dios ha manifestado a toda la humanidad su gracia, la cual trae salvación y nos enseña a rechazar la impiedad y las pasiones mundanas. Así podremos vivir en este mundo con justicia, piedad y dominio propio, mientras aguardamos la bendita esperanza, es decir, la gloriosa venida de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Él se entregó por nosotros para rescatarnos de toda maldad y purificar así un pueblo elegido, dedicado a hacer el bien. Esto es lo que debes enseñar, exhorta y reprende con toda autoridad, que nadie te menosprecie. Y quiero en esta mañana pedirte que reflexiones. Quiero pedirte que pienses si realmente estás pintado con la sangre de Cristo
porque ha habido un cambio en vos. Palabra fiel es esta, dice Tito, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Hemos de mantener las buenas obras por el poder de la gracia de Dios en nuestras vidas. ¿Por qué Pascuas de verdad? Porque puede haber entre nosotros alguien que ha estado engañado todo este tiempo. Y déjame pedirte algo, sé honesto con vos mismo, pero también sé duro con vos mismo. A veces que para juzgar a los otros tenemos no sé con qué los disciplinaban a ustedes cuando eran chicos, ¿no? Mi mamá tenía un cinto largo así. Yo tenía un primo que la mamá le pegaba con una fusta, conocido, varias cosas raras, ¿no? Pero digo, el misma vara con la que vos medís a otro, medite a vos mismo. Porque a veces con los demás somos muy duros, muy rígidos. Y con nosotros, bueno, este pecadito, ¿cuál es el problema? Esto, no hay drama, ¿eh? No quiero traerte una crisis de identidad y de fe y que pienses que quizás no sos salvo, pero sí quiero que pienses si tu salvación es verdadera. Porque si hay alguien entre nosotros que algún día levantó la mano, llenó la tarjetita, hizo una oración de fe y hoy cree que va a ir al cielo porque en el año 1000 no sé cuánto hizo una oración de fe. Esa oración de fe se debe traducir con una vida cambiada, transformada. Esa vida cambiada implica vivir una vida sin pecado, una vida en donde el pecado es la excepción, una vida de ejemplo, de buenos frutos, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra esas cosas no hay ley, dice la Biblia. Tiene que ser una vida en donde la gracia de Dios que ha caído sobre nosotros nos ayuda a vivir en victoria, sirviendo a Dios. ¿Nuestra familia pasa la prueba del servicio? Si alguien piensa en tu apellido, en tu nombre, piensa en alguien que sirve a Dios o que está atrás corriendo de todo lo que ofrece este mundo. Porque no améis al mundo, ni las cosas de este mundo. Porque el que ama al mundo, el Padre no está en él. Por más que te hayas autoconvencido, te hayas autoengañado por años de que vas a ir al cielo, la Pascua no va a ser una verdad en tu vida, va a ser una mentira. ¿Resistimos? Quiero que cierres tus ojos y puedas tener un tiempo con el Señor. No penses en tu esposo, en tu esposa, en tu hijo, en tu hija, pensá en vos. Y puedas poner delante del Señor lo que Él haya hablado en esta mañana. Pascuas de verdad. Que el Señor pase en esta mañana, se pase entre los bancos de este lugar y sea una sonrisa plena en su corazón de ver vidas pintadas con la sangre de su Hijo, llenas de la gracia y el poder, viviendo para Dios y no una vida viviendo a nuestra manera. ¿Tenés que pedirle perdón al Señor? Hacelo. Señor, hoy es un día de reconciliación, hoy es un día de gozo. ¿Has vivido engañado todo este tiempo? Es momento de decirle al Señor, Señor, perdóname. Quizás estás bien, estás seguro de tu salvación, pero has visto que en algunas áreas de esto que la gracia de Dios exige para tu vida, estás fallando. ¿Hay algún pecado oculto para confesar? ¿Alguna prioridad que alterar? ¿Has estado negociando el primer lugar con Dios? ¿Estás compartiendo tu amor con otro? Dios dice, yo soy el único en tu vida. Amado Dios, queremos darte la libertad para que tu Espíritu Santo en esta mañana esté aplicando tu palabra a nuestras vidas. Señor, en el nombre de Jesús te damos permiso para que hagas en nosotros lo que tengas que hacer.
Señor, sé que hay gente que en esta mañana está renunciando a malos hábitos, a pecados. Señor, que le has corrido el velo en esta mañana. Derrama gracias sobre su vida, Padre. Que tu Espíritu Santo convenza de pecado, Señor. Clamamos para que tu obra sea hecha en esta mañana. Queremos que tu palabra, Señor, no regrese vacía. Reclamamos esa promesa. Y te agradecemos por la oportunidad, una vez más, de poder abrir tu palabra, leerla, y porque ella nos penetra, Señor. Señor, queremos que estas Pascuas sean de verdad para nosotros. Que nuestras vidas estén pintadas con la sangre de Cristo. Que nuestras acciones reflejen, Señor, el que te hemos conocido, el que te amamos y el que te servimos. Gracias por tu presencia en este lugar. La honra, la gloria es solo a tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén.